Hola amigos, saludos y sean bienvenidos a continuar la historia del mago Harry Dresden. Esto es Fantasía Audible. Capítulo 35. El pasillo más allá de la primera puerta de seguridad se extendía por algo menos de 30 metros, y descubrí que los escudos mentales contra mis diversos dolores flaqueaban a medida que le exigía más a mi cuerpo. Rechiné los dientes y lo superé, mientras Michael se movía con una gracia, sin esfuerzo a mi lado, incluso sosteniéndome una vez cuando me tambaleé. Al final del pasillo había otra puerta de seguridad con un agujero fundido a través de la pared junto a ella. Y de nuevo me llegó el hedor a pelo de genoscua quemado. Me agaché y pasé por el agujero con Michael justo detrás de mí, y me encontré en una habitación cuyas paredes, en dos de sus lados, estaban cubiertas por lo que a primera vista parecían casilleros y que un segundo después comprendí que eran cajas de seguridad. De seguridad mínima, supuse por su tamaño, donde la gente guardaba copias de sus papeles importantes y cosas así. La tercera pared estaba hecha de acero endurecido y sin juntas, rota únicamente por una gran puerta de acero con un panel de control relativamente pequeño y discreto en su centro. El panel no me pareció tecnología de vanguardia. Era simplemente un teclado, un gran dial de combinación y una pequeña pantalla LED. Ana Valmont estaba de pie frente al panel de control con su estuche de herramientas extendido en el suelo junto a sus pies, con todo su equipo listo. Tenía lo que parecía una pequeña linterna en la mano. No estaba mirando a la puerta, sino a Nicodemus. El líder de los denarianos estaba a un lado, con su pequeña automática en la mano, apuntando fijamente a Valmont. Deirdre estaba a su derecha, y Grey a su izquierda. El genoscua era un gigante borroso contra la pared detrás de ellos y un hedor en el aire. Sigo sin ver el problema, dijo Nicodemus. El problema, dijo Valmont, dirigiendo sus ojos nerviosos hacia mí, es que esta no es la puerta de los planos que me diste. Mis fuentes de información son impecables, respondió Nicodemus. Me aseguran que la puerta que te mostré fue la que se instaló cuando se construyó el banco. Obviamente, no son tan listos como creen, replicó Valmont con acritud. Marcone debió cambiar la puerta en secreto después de que fuera instalada. Entonces abre esta puerta, dijo Nicodemus, e hizo un gesto con la pistola. Ahora. No lo entiendes, dijo Valmont. Con los planos y un día para planear, tal vez habría sido capaz de forzar la puerta. Tal vez. Esta es otra Fernuxi, pero es un trabajo personalizado, y podría estar diseñada de forma completamente diferente. No solo eso, sino que esta puerta. Un horrible instinto me golpeó. Campanas del infierno. Está cableada, ¿verdad? Grey me miró con el ceño fruncido. ¿Cómo lo has sabido? Porque la novia de mi hermano había visto a Marcone defendiendo una de sus fortalezas con sus propios ojos unos años antes, contra un furioso hechicero Fomor. Había minado el lugar con trampas y puntos defensivos fuertes. Thomas me lo había contado. Pero todo lo que le dije a Grey fue: ¿cómo? Soy un maldito mago, así es como. Valmont me dirigió un asentimiento sombrío y señaló con la cabeza hacia el agujero en la pared por donde habíamos entrado. Tenemos suerte de que Ascher no las activara al entrar. Caminé hasta la pared y la examiné. En los bordes del agujero chamuscado, pude ver los bordes de plástico derretido de formas que reconocía de experiencias horribles previas. Minas antipersona Claymore. Habían sido colocadas en la pared, entre el hormigón y el panel de yeso, mirando hacia la habitación. Tragué saliva. Una sola Claymore, al detonar, lanzaría cientos de rodamientos de acero en un arco amplio frente a ella. La escopeta de un gigante. Conté 8 de esos dispositivos, apilados verticalmente, uno por cada 30 centímetros. Creo que cada aparato medía unos 30 centímetros de ancho. Así que... supongamos que Marcone quería que cualquiera que intentara entrar a la fuerza en su cámara acorazada fuera reducido a salsa. Supongamos que era perfectamente consciente de lo difícil que es herir a muchos seres sobrenaturales. ¿Cómo lo manejaría? Con exceso de fuerza, así es como. Supuse que había instalado una mina Claymore por cada metro cuadrado de pared. Multiplica eso por, para simplificar, 300 rodamientos cada una, y tenías un montón de piezas redondas de metal esperando para hacernos pedazos a todos.
Rebotarían contra las paredes de acero de esta habitación como perdigones dentro de una lata y convertirían cualquier cuerpo físico en puré de carne picada. Divertido, dije. Me volví hacia Nicodemus y dije, parece que esta fiesta se ha acabado. No estabas lo suficientemente preparado. No vamos a parar ahora, dijo Nicodemus, mirando fijamente a Valmont. Abra la cámara, señorita Valmont. Sería una estupidez, dijo Valmont. Creo que habría podido con la primera. Esta es una puerta de la que no sé nada. Incluso si lo hago todo bien, podría tropezar con algo que active el circuito simplemente porque no sé que está ahí. Voy a darle 3 minutos para abrir la cámara, señorita Valmont. Después de eso, la mataré. ¿Estás loco?, exigió Valmont. Campanas del infierno, hombre, dije. Cálmate. El objetivo no se va a ninguna parte. No te estás haciendo más viejo. ¿Cuál es la prisa? Él mostró los dientes. El tiempo es relativo, Dresden. Y, en este momento, se está agotando. Abrimos la cámara, hoy. O bien la señorita Valmont lo hace o muere. O activa las minas y morimos todos. Soltí. ¿Has perdido la cabeza? Siéntete libre de esperar fuera si tienes miedo, dijo él con calma. Y me di cuenta de que podía salir de la habitación y llevarme a Michael conmigo. Valmont no tendría a dónde ir, no tendría más opciones, y yo sabía exactamente lo que haría ella enfrentándose a una muerte segura. Volaría el sistema en un intento de llevarse a Nicodemus y Deirdre con ella. O tal vez lograría un pequeño milagro y abriría la puerta, en cuyo caso podríamos proceder tal como antes. Si ella moría, el asalto se arruinaba y la obligación de Map con Nicodemus se cumplía o al menos se retrasaba, y si tenía suerte, tal vez acabaría con una habitación llena de gente mala al mismo tiempo. Si Valmont sobrevivía, yo no estaba peor que antes. Y todo lo que tenía que hacer era arrojar a una mujer a los lobos. Las matemáticas decían que era el movimiento inteligente. Las matemáticas nunca fueron mi fuerte, mascullé. Michael, retírate. Él apretó los dientes, pero Michael había trabajado conmigo el tiempo suficiente para confiar en mí cuando las cosas se ponían feas. Y ambos sabíamos que ni siquiera Amoraxius y las intenciones más puras del mundo lo salvarían de una explosión como la que Marcone había preparado. Se marchó. Yo no tengo miedo, dijo Gray. Quiero que eso quede perfectamente claro. Luego él también salió de la habitación. ¿Qué estás haciendo, Dresden?, preguntó Nicodemus. Ayudar. Detén el cronómetro y déjanos trabajar, dije, y me aseguré de que los grilletes estuvieran bien apretados contra mi muñeca mientras caminaba hacia Anna Valmont. Muy bien, le dije. Hagamos esto. Ella abrió mucho los ojos. ¿Qué estás haciendo? Atrás. Te estoy ayudando, dije. Te ayudo a abrir esta puerta sin mandarnos a todos al infierno. Especialmente a ti misma. Y a mí. Ella giró la pequeña linterna y la enfocó en el suelo a mis pies. Detente. Era una luz ultravioleta. Apenas logré frenar mi pie antes de que cayera sobre un círculo de runas vagamente nórdicas pintadas en el suelo de piedra, invisibles a la luz normal pero resaltadas por la linterna de Valmont. Estrellas y piedras, susurré. Es un sello protector. Ella enfocó la luz por el suelo frente a la puerta de la cámara. Había al menos una docena de sellos del tamaño de platos llanos en el área inmediata. Por eso la puerta es diferente, dije. Tienen hechizos pasivos repartidos por toda la maldita habitación. No vi el primero hasta que ya los había pisoteado todos, dijo ella. Eso me sugiere que no soy el tipo de persona adecuada para activarlos. Dame la luz otra vez, dije, y ella la enfocó a mis pies. Me incliné y observé el sello, examinándolo con cuidado. Buena deducción. Estos están hechos para reaccionar al aura de un practicante. No son muy fuertes, no hay un umbral mágico en el que basarse. Pero lo suficiente para emitir una descarga de energía mágica. Lo suficiente para romper un circuito, ¿crees? Definitivamente. Así que un practicante pisa uno de ellos y griega. Valmont abrió los dedos de su mano izquierda todos a la vez, un gesto elegante. ¡Boom! El tableteo de disparos automáticos llegó desde arriba. Uno de los trajes de Binder había abierto fuego con una Uzi.
Valmont y yo nos sobresaltamos ante el repentino sonido. Dios, susurró ella. No tenemos tiempo, dijo Nicodemus. Abra la puerta, señorita Valmont. Ella tragó saliva y me miró. Enfoca la luz a mis pies, para que pueda ver el camino, dije. Ella lo hizo, y yo fui eligiendo dónde pisar entre los sellos hasta que llegué a su lado. Muy bien, dije. 3 cosas. 1, no voy a salir corriendo y dejarte aquí sola. 2, no voy a dejar que él te dispare. Y 3, tú puedes hacer esto. No sé si puedo, dijo en un susurro bajo. ¿Y si esta puerta es más compleja que la primera? No puede serlo, dije. Tú no lo sabes. Sí, lo sé, dije. Por la forma en que la magia interactúa con la tecnología. Marcone tiene todos estos sellos de baja potencia repartidos alrededor de la puerta. Cualquier electrónica o mecánica que haya dentro, cuanto más compleja sea, más rápido la degradará la magia de esta habitación y activará el circuito. Señalé con el dedo. Esa puerta tiene que estar ensamblada con piezas más simples y electrónica mucho más sencilla que la original. Por eso se instaló en secreto. No para poner una puerta aún más feroz, sino para ocultar el hecho de que la puerta tiene que ser menos complicada que la original. Valmont me miró por un momento, frunciendo el ceño. ¿Estás seguro? Sí, dije. Quiero decir, ya sabes. En teoría. Dios, Dresden, dijo ella. ¿Y si te equivocas? Bueno, dije, si me equivoco, ninguno de los dos lo sabrá nunca. Porque no me voy a ninguna parte. Ella me miró con incertidumbre. Puse una mano en su hombro y dije. ¿Qué ha pasado con la audacia de la mujer que me robó el abrigo y el coche después de que la rescatara de una muerte segura? Te recordaba con un poco más de actitud que esa. Una chispa de algún tipo de desafío, o diversión, o quizás ambos, brilló en sus ojos. No recuerdo que ocurriera de esa manera. Muerte probable, admití, y sentí que sonreía como un loco. Muerte altamente posible. Mira, Ana, robaste el Vaticano cuando te llevaste la sábana santa. ¿Qué tan difícil puede ser manejar el teclado de un gánster de pacotilla de Illinois? Ella respiró lenta y profundamente. Tienes un punto excelente, dijo con seriedad, y se inclinó hacia sus herramientas. Se movió con un profesionalismo rápido y preciso. Quitó la tapa del panel de control en medio minuto, y estaba manipulando los cables de detrás segundos después. Tenías razón, informó. No hay chips ni microcircuitos en absoluto. ¿Puedes abrirla? Pregunté. Si no cometo ningún error. Sí. Creo. Ahora cállate. Más disparos estallaron arriba mientras ella trabajaba. No fueron respondidos por nada que yo pudiera oír, pero estaba bastante seguro de que los matones de Binder no estarían disparando sus armas por diversión. Gray se deslizó de nuevo en la habitación e informó, en tono de conversación. Están usando armas con silenciador. Hay suficientes como para arruinar por completo toda esta operación, pero hasta ahora solo nos están tanteando. Dije. Tantear. Mago, dijo Gray, un poco impaciente, ¿estás seguro de que quieres seguir forzando las cosas así? Sí, dije. Creo que sí. Gray, prepárate, dijo Nicodemus. En cuanto Valmont abra la cámara, necesitaremos que te encargues del escáner. Gray gruñó y dijo. Supongo que será mejor que me ponga serio. Y una vez más, pareció vibrar en el sitio, un movimiento que no pude seguir del todo con los ojos, y de repente Gray había desaparecido y el pobre Harvey estaba allí de pie, mirando nerviosamente a través de la entrada chamuscada de la cámara. Más disparos sonaron y Gray Harvey se sobresaltó, lanzando miradas rápidas detrás de él. Vaya. Maldita sea, masculló Valmont, alcanzando otra herramienta. Empezó a operar la cerradura de combinación, observando una aguja oscilante en algún tipo de sensor mientras lo hacía. Es imposible trabajar con todo este parloteo. Podría ser algo de ruido blanco para ti, dije servicialmente, y seguí diciendo algo como KSSSSSSSHH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 Gracias, Dresden, por esa distracción adición. Sucedieron con un terror repentino y dejó de respirar. Sentí que mi columna se ponía rígida de anticipación.
Si esas claymores estallaban, no había forma de que mi guardapolvos me salvara de tanto metal volando. Apreté los dientes. Valmont me miró, mostró de repente una sonrisa de tigresa y dijo: «Te pillé». Luego pulsó un último botón con un golpe decisivo, y la puerta de la cámara hizo un ominoso sonido de cliquet y clac. Giró la manija y la enorme puerta se abrió pesadamente. Gánster de pacotilla de Illinois, desde luego. Enfoca esa luz UF en los sellos de nuevo, dije. En ello estoy, dijo Valmont. Gray, dijo Nicodemus. Gray Harvey saltó con bastante agilidad entre los sellos mientras Valmont los iluminaba, y atravesó la puerta de la cámara. Fui con él, con mis sentidos alerta a cualquier otra muestra de caos mágico que pudiera estar esperándonos dentro de la cámara de Gentleman Johnny Marcone. Era enorme. 15 metros de ancho. 30 metros de largo. Puertas con barrotes que parecían suficientes para mantener encerrado a King Kong se alzaban a intervalos a lo largo de las paredes. Cada una de las puertas con barrotes tenía una placa de acero con un número y un nombre. La primera a la derecha decía: Lord Wright, 00010001. La habitación detrás de ella estaba llena de cajas del tamaño adecuado para contener cuadros grandes, cajas fuertes tipo cofre y varios pales con ladrillos hechos de fajos de billetes de $100, apilados en cubos de 1,25 metros y envueltos en plástico transparente. La habitación acorazada al otro lado tenía una placa que decía: Ferrovax, 00010002, y estaba llena de fila tras fila de cajas fuertes cerradas a prueba de incendios. Y había 11 habitaciones más a cada lado de la cámara. Entre las puertas de barrotes había casilleros de almacenamiento, estantes cargados con obras de arte preciosas y más de esos cubos gigantes de dinero de los que realmente no quería empezar a contar. Era la fortuna de una nación pequeña. Tal vez incluso de una nación no tan pequeña. Y la única puerta en el lugar con un pequeño escáner ocular computarizado al lado estaba al final de todo de la cámara, en el centro de la pared trasera. El pequeño almacén del inframundo. Parece que es eso, dije. Por un segundo, Gray Harvey no dijo nada. Lo miré. Estaba escaneando la habitación, lentamente. Solo es dinero, dije. Concéntrate. Estoy buscando guardias y trampas, dijo él. Gruñí. Ah. Continúa. No debería estar aquí, masculló Gray, casi demasiado bajo para ser oído. Esto es estúpido. Me van a pillar. Me van a pillar. Alguien vendrá a por mí. Esas cosas me atraparán. Le dirigí una mirada un poco escéptica. Dije. ¿Qué? Gray parpadeó una vez y luego me miró. ¿De qué estabas hablando? Dije. Frunció el ceño ligeramente. El ceño se convirtió en una mueca y se frotó la frente. De nada. Y un cuerno, dije. Soy demasiado Harvey ahora mismo, dijo él. A él no le gusta mucho esta situación. Dije. ¿A qué te refieres con demasiado Harvey? Transformarse así de profundo no es para aficionados, dijo él. No es nada de lo que debas preocuparte. Confía en mí. ¿Por qué debería hacerlo? Su voz se volvió molesta. Porque soy un maldito cambiapieles y soy el que sabe, por eso. Me observó. Mejor quédate aquí. Con grilletes o sin ellos, esos escáneres de retina son condenadamente tiquismiquis. Me detendré antes, dije, y empecé a caminar hacia el final de la cámara. No dudaba de que Gray tuviera razón sobre los escáneres, pero tendría que ser mucho más ingenuo de lo que era para dejar que alguien como él saliera de mi vista si podía evitarlo. Me detuve a unos 10 o 12 metros de la pared trasera, y Gray Harvey se acercó de lado al panel. Levantó los dedos y tecleó una secuencia de quizás 12 o 15 números en el teclado, con rapidez, como si sus dedos la conocieran por puro reflejo. Un panel rotó cuando terminó, y apareció un pequeño tubo. Se inclinó y miró por él, y una luz roja brilló. Se enderezó, parpadeando, y un segundo después se oyó un suave chasquido. Allá vamos, dijo, y giró la manija de la puerta de la habitación acorazada. La puerta de la cámara mortal del dios del inframundo, etiquetada como Hades, 00000013, se abrió con suavidad, sin sonido. Habría hecho falta más músculo para abrir la nevera de Michael.
Gray se volvió hacia mí, recuperando su propia forma, y su boca se torció en una sonrisa perfectamente invencible. Maldita sea, soy bueno. Muy bien, dije. Ve a buscar a todos los demás. Yo prepararé el camino. Gray se dio la vuelta para irse y luego hizo una pausa, observándome. Si hubiera querido desbaratar esto, dije, podría haberlo hecho en casi cualquier momento de los últimos 20 minutos. Cambié a un acento europeo maníacamente indeterminado y dije, vamos a cruzar. ¿El abismo negra? Preguntó Gray, incrédulo. Nadie cita de Black Hole, Dresden. Nadie se acuerda ya de esa. Tonterías. Ernest Borgnine, Anthony Perkins y Rodin McDowall todos en la misma película. Inmortalidad. Rodin McDowall solo era la voz del robot. Sí. Y los robots eran geniales. Imitaciones baratas de Star Wars, se burló Gray. No son cosas necesariamente excluyentes, dije. No me preocupaba que sabotearas la misión, dijo él. Estaba pensando que podrías permitirte un poco de acción a lo Robin Hood contra este tal Marcone. Dudo que eso le enfadara más de lo que ya va a estar, dije. Pero saquear esta cámara no es el trabajo. Gray me consideró por un momento y luego asintió. Cierto. Iré a por el equipo. Se giró y corrió hacia la entrada de la cámara, y de repente fue arrastrado fuera de la cámara hacia la sala de seguridad de más allá por una fuerza abrupta y violenta. Sí, eso no puede ser empecé a decir. Antes de que pudiera terminar, Tessa en su forma de mantis pasó velozmente por la puerta de la cámara, fantástica en su velocidad, aterradora en su fuerza, y cerró la puerta de un golpe detrás de ella. Sus patas traseras giraron los mecanismos internos de la puerta, destinados a permitir que la puerta se bloqueara o desbloqueara desde dentro, y el cierre de la pesada puerta de la cámara se cerró con un chasquido que sonó definitivo. De repente, la única luz provenía de unas pequeñas lámparas de suelo a lo largo de cada pared, y brillaban locamente desde las miles de facetas de los ojos de la mantis. Tú, llegó su voz zumbante de 2 capas, venenosa de odio. Esto es culpa tuya. ¿Qué? Dije. Mi mano fue hacia los grilletes de espinas que aún llevaba en la muñeca, y entonces se congeló. Michael y los demás estaban fuera, en la sala de seguridad plagada de trampas. Si empezaba a lanzar magia, incluso a esta distancia, casi con seguridad activaría el sistema de seguridad antimagos que Marcone había construido en ella. No importa, escupió Tessa. Tu muerte terminará la cadena aún más fácilmente que la del contable. Y entonces una furiosa caballero del denario ennegrecido se lanzó hacia mí con velocidad de insecto, y si usaba una pizca de magia para luchar contra ella, mandaría a mis amigos al otro barrio. Capítulo 36. Las alas de Tessa se volvieron un borrón y se lanzó hacia mí, con sus brazos en forma de ganchos guadaña alzados para golpear. La voz dentro de mi cabeza soltaba un grito agudo y femenino de terror, y por un segundo pensé que me iba a orinar en los pantalones. No había tiempo para ser ingenioso, no había espacio para correr, y sin la superfuerza del manto de invierno, estaba prácticamente muerto. A menos que... Si Butters tenía razón, la fuerza que había ganado como caballero de invierno era algo que había tenido siempre. Latente y lista para una emergencia. Lo único que me había frenado eran los inhibidores naturales integrados en mi cuerpo. Además, tenía otra ventaja. Durante el último año y medio, desde que morí y mejoré, había estado entrenando furiosamente. Primero, para ponerme en pie y en forma para luchar si era necesario, y luego porque me proporcionaba una salida física necesaria para las presiones a las que estaba sometido. El problema con el entrenamiento de cualquier tipo es que te detiene un límite absoluto. Duele de narices. Las pequeñas lesiones se acumulan, robándote el impulso, degradando la eficiencia de cualquier entrenamiento, creando desequilibrios y puntos de debilidad relativa. Pero yo no. Durante mi entrenamiento, me había protegido del dolor bajo el amparo del manto de invierno. No era solo que me hiciera físicamente más fuerte. También me permitía entrenar más tiempo, más duro y más a fondo de lo que podría haber hecho sin él. No era más rápido y fuerte que antes únicamente por llevar el manto del caballero de invierno. También me había dejado la piel trabajando para lograrlo. No tenía que vencer a Tessa. Solo tenía que sobrevivirla.
Ana Valmont ya estaría ante la puerta de la cámara, manipulándola para abrirla de nuevo, y ahora que lo había hecho una vez, estaba seguro de que su repetición sería aún más rápida. ¿Cuánto tiempo le había llevado a abrir la puerta la primera vez? 4 minutos. 5. Calculé que lo haría en 3. Y entonces Michael cruzaría la puerta y la situación cambiaría. 3 minutos. Eso era un asalto en un ring de boxeo. Solo tenía que aguantar un asalto. Hora de hacer que algo increíble sucediera, sin magia, todo por mi cuenta. Mientras Tessa se acercaba, le arrojé mi bolsa de lona casi vacía, amagué hacia la derecha y luego me lancé a la izquierda. Tessa se tragó el amago y se lanzó, deslizándose junto a mí sobre el suelo liso. Salté sobre un cubo de dinero y, sin detener mi movimiento, salté de nuevo a la parte superior de un estante de almacenamiento de obras de arte, planté los pies y me giré con mi báculo levantado sobre mi cabeza mientras ella venía volando por el aire hacia mí. Solté un grito mientras balanceaba el pesado báculo, dándolo todo. La alcancé en la cabeza triangular, golpeándola con la fuerza suficiente para que el choque del golpe sacudiera mis hombros. Podía ser rápida y tener la fuerza de un ángel psicópata, pero era una cosa menuda e incluso en su forma demoníaca no tenía mucha masa. El golpe mató su impulso por completo y cayó hacia el suelo. Pero en lugar de desplomarse, clavó sus ganchos en el estante de metal, sus puntas perforando el acero como si fuera cartón, y soltó un chillido de furia mientras empezaba a trepar hacia mí. No me gustaba esa idea. Así que salté sobre su cara con mis 2 grandes botas de pisotear. El impacto arrancó los ganchos del estante y ambos caímos al suelo. Yo caí encima, y el aterrizaje hizo que mis tobillos gritaran de dolor, y le arrancó un chillido jadeante a Tessa. Intenté convertir el impulso de la caída en una voltereta y solo lo conseguí a medias. Me alejé a gatas apenas una fracción de instante antes de que Tessa descargara una guadaña justo donde había estado mi entrepierna. Había aterrizado de espaldas, y por un instante sus extremidades se agitaron de forma muy parecida a un insecto. Así que solté mi báculo, agarré un puntal de soporte de la estantería de acero y tiré con todas mis fuerzas. Todo el pesado estante de almacenamiento con todo su arte se vino abajo sobre su cabeza con un estruendo tremendo y un sonido ensordecedor de estatuas rompiéndose. Agarré mi báculo y empecé a retroceder hacia la entrada de la habitación acorazada de Hades. Tessa se quedó abajo quizá 1 segundo y medio. Luego los estantes se agitaron, ella los arrojó físicamente lejos de sí y se puso en pie de un salto con otro chillido de ira. Se giró hacia mí y vino saltando en mi dirección. Me detuve en seco, saqué la gran pistola 500 del bolsillo del guardapolvos, apunté con cuidado y esperé hasta que Tessa estuviera demasiado cerca para fallar. Apreté el gatillo cuando estaba a unos 2 metros. El arma, en el espacio confinado de la cámara, sonó como un cañón, y la enorme bala impactó en su tórax, destrozando su exoesqueleto en una salpicadura de icor y haciéndola tambalearse. Detrás de ella, un cubo de dinero explotó de repente en billetes voladores. Retrocedí 2 o 3 pasos antes de que ella volviera a moverse, y luego me detuve y apunté una vez más, encajándole otra ronda. Di otro paso atrás y disparé una tercera. Atrás de nuevo, y una cuarta. Después de la quinta, mi arma estaba vacía y Tessa seguía viniendo. Las balas no habían sido suficientes para hacer algo más que frenarla, pero me habían comprado lo que más necesitaba: tiempo. Entré en la habitación acorazada de Hades y cerré la puerta de barrotes justo cuando Tessa se lanzaba contra mí de nuevo. Golpeó el otro lado de la puerta con un impacto violento y forcejeó con sus guadañas, pero se había bloqueado al cerrarse y resistió. Chilló de nuevo y sus guadañas se lanzaron a través de los barrotes hacia mí. Retrocedí a tiempo para evitar la perforación, y mis hombros golpearon la pared detrás de mí. Campanas del infierno. Soltí. Al menos dime por qué. Los ganchos guadaña de la mantis se engancharon en 2 de los barrotes y empezaron a presionar para separarlos. El metal gimió y comenzó a doblarse, y de repente me sentí mucho menos listo. Tessa no era tan grande, y no haría falta doblar mucho los barrotes para permitirle entrar en la habitación conmigo, sin dejar una abertura lo suficientemente grande como para que yo escapara. Si los abría lo suficiente para entrar, iba a morir de una forma salvajemente sangrienta.
Los segundos pasaban a cámara lenta mientras la mantis demoníaca vibraba por el esfuerzo físico y el odio puro. ¿Por qué? Exigí. Mi voz pudo haber salido un poco aguda. ¿Qué demonios haces arruinando esta misión? No me respondió. Los barrotes gimieron y lentamente, muy lentamente, se doblaron quizá un par de centímetros, pero habían sido construidos extra gruesos, como si hubieran sido diseñados precisamente para resistir la fuerza sobrehumana, lo que con toda probabilidad era exactamente el caso. Tessa echó hacia atrás su cabeza de insecto y soltó un chillido que presionó viciosamente mis oídos. A mitad de camino, la cabeza y la cara de la mantis simplemente bullieron, y el chillido se convirtió en un grito muy humano y totalmente furioso cuando apareció la cabeza de Tessa, con ambos juegos de ojos abiertos y salvajes. No he invertido 15 siglos para ver cómo lo tiran todo por la borda. Gritó. La miré impotente, con el corazón latiéndome con furia en el pecho. Intenté pensar en algo ingenioso o cautivador o conciliador que decir, pero lo que salió fue un gesto impotente con las manos y las palabras. Un poco psicópata, ¿no? Se centró en mí, totalmente furiosa, y escupió varias palabras que podrían haber sido algún tipo de encantamiento, pero su furia era demasiado grande para permitirle enfocarla en un hechizo. En su lugar, simplemente abrió la boca y volvió a gritar, un grito que nunca podría haber salido de unos simples pulmones humanos, uno que continuó y continuó, brotando de su boca junto con partículas de saliva, y luego coágulos de algo más oscuro, y luego trozos más grandes de materia que me di cuenta, después de unos segundos, de que tenían patas y se retorcían. Y entonces su grito se convirtió en un gorgoteo y empezó a vomitar una nube, un enjambre de insectos voladores que se derramaron a través de los barrotes de la jaula y vinieron hacia mí en una corriente casi sólida, golpeándome como el agua que sale de una manguera de alta presión. El impacto expulsó el aire de mis pulmones y no pude recuperarlo de inmediato, lo cual fue mejor así. Los insectos que golpearon mi cuerpo se aferraron a él. Cucarachas y escarabajos y cosas rastreras que no tenían nombre, y treparon por mi cuello hacia mi nariz, boca y oídos como guiados por una voluntad maligna. Unos pocos entraron en mi boca abierta antes de que la cerrara con fuerza y me cubriera la nariz y la boca con una mano. Los maté a mordiscos y crujieron de forma repugnante y sabían a sangre. El resto fue a por mis ojos y oídos y se enterraron bajo mi ropa para empezar a masticar mi piel. Mantuve la calma quizá 20 segundos, quitándomelos de la cabeza a manotazos, logrando algunas respiraciones estranguladas a través de mis dedos apenas separados, pero entonces los insectos se metieron entre mis dedos y en mis ojos y oídos casi al mismo tiempo, y solté un grito de pánico. Una agonía ardiente se extendió por mi cuerpo mientras el enjambre masticaba y masticaba y masticaba, y lo último que mis ojos escocidos vieron fue el cuerpo de Tessa vaciándose como un globo, desinflándose mientras el enjambre de insectos seguía brotando de él, y tuve un segundo de horror al darme cuenta de que ella estaba en la habitación conmigo. Y entonces mis escudos mentales contra el dolor flaquearon cuando el pánico empezó a instalarse, y la agonía me hizo caer de rodillas, poniéndome hasta la cintura en la malicia concentrada de miles y miles de bocas diminutas. Bajé las manos desesperadamente para buscar la llave de los grilletes de espinas, porque sin el uso de la magia iba a morir de una de las muertes más feas que jamás había considerado, pero mis manos eran una sábana de fuego ardiente y no podía encontrar los malditos grilletes ni sus cerraduras bajo las capas y capas de alimañas pululantes, que parecían diabólicamente decididas a mantenérmelos ocultos. Segundos después, el enjambre llenó mis fosas nasales y empezó a masticar mis labios, y me obligó a cerrar los ojos o perderlos, e incluso entonces podía sentirlos masticando los párpados, desgarrando las pestañas. He sido entrenado en disciplinas mentales que la mayoría de la gente apenas podría imaginar, y mucho menos duplicar. He enfrentado terrores del mismo calibre sin pestañear. Pero no así. Perdí el control. El pensamiento huyó. El dolor entró a raudales a través de mis escudos. El terror y el deseo urgente de vivir llenaron cada pensamiento, con el instinto ciego tomando el control.
Me agité y me arrastré, me retorcí, intentando escapar del enjambre, pero bien podría haberme quedado completamente quieto por todo el bien que me hizo, y después de un tiempo, la falta de aire me obligó a caer al suelo de costado, acurrucado en posición fetal, intentando simplemente defender mis ojos, nariz y boca. Todo se volvió negro y rojo. Y voces llenaron mis oídos. Miles de voces susurrantes, siseando cosas obscenas y odiosas, secretos viciosos, mentiras venenosas y verdades horribles en medio centenar de lenguas a la vez. Sentí la presión de esas voces, penetrando en mi cabeza como picahielos, abriendo agujeros en mis pensamientos, en mis emociones, y no había nada que pudiera hacer para detenerlas. Sentí un grito formándose, uno que abriría mi boca, la llenaría de cuerpos diminutos y desgarradores, y supe que no podría detenerlo. Y entonces una mano ancha se descargó sobre mi coronilla, y una voz profunda tronó. Lava quod est sordium. La luz quemó a través de mis párpados cerrados, a través de las capas de insectos que los cubrían, y un calor furioso se extendió desde la coronilla de mi cabeza, desde esa mano. Se extendió hacia abajo, moviéndose ni rápido ni lento, y por donde pasaba sobre mi piel, tan caliente como el agua hirviendo en un fregadero industrial, el enjambre desaparecía abruptamente. Abrí los ojos y encontré a Michael arrodillado sobre mí, con Amorachius en su mano izquierda y la derecha apoyada en mi cabeza. Tenía los ojos cerrados y sus labios se movían. Palabras de latín ritual fluían de ellos en una corriente constante. Un fuego blanco puro se extendió sobre mi cuerpo, y recordé haber visto algo similar una vez antes. Cuando los vampiros habían intentado maltratar a Michael, muchas lunas atrás, y habían sido quemados y marcados por el mismo fuego. Ahora, mientras la luz me envolvía, el enjambre se dispersaba. Las capas exteriores caían, mientras las capas interiores más lentas eran incineradas por el fuego. Dolía, pero el dolor era algo duro y purificador, de algún modo honesto. Ardió sobre mí, y cuando el fuego pasó, yo estaba libre, y el enjambre se dispersaba por toda la cámara, fluyendo hacia las diminutas rejillas de ventilación repartidas por todas partes. Miré a Michael, jadeando, e incliné la cabeza hacia adelante. Por un segundo, el dolor y el miedo todavía me tenían sujeto, y no pude obligarme a moverme. Me quedé allí, simplemente temblando. Su mano se movió de mi cabeza a mi hombro, y murmuró: Señor de los ejércitos, acompaña a este buen hombre y dale la fuerza para continuar. No sentí nada místico. No hubo un estallido de magia o poder, ni un destello de luz. Solo la fuerza tranquila y constante de Michael, y la sinceridad de la fe en su voz. Michael todavía pensaba que yo era un buen hombre. Apreté la mandíbula sobre el grito sollozante que aún me amenazaba y alejé el recuerdo de aquellas palabras diminutas y horribles. La voz de Imariel debió ser. Me obligué a respirar con un ritmo constante, a pesar del dolor y el ardor de mi piel y mis pulmones, a pesar de las lágrimas hirvientes y las diminutas gotas de sangre en mis ojos. Y volví a levantar los escudos, forzando al dolor a una distancia segura. Estaban más inestables, y se filtraba más dolor que antes, pero lo hice. Luego levanté los ojos hacia Michael y asentí. Él me dedicó una sonrisa rápida y feroz y se puso en pie, luego me ofreció su mano. La tomé y me levanté, mirando más allá de Michael hacia donde estaba Gray, volviendo de la cara de Harvey a la suya propia por última vez. Había abierto la puerta de la cámara de Hades de nuevo. Detrás de él, el resto del equipo, menos Binder, se acercaba, mientras la enorme y vaga forma del Genoscoa cerraba la puerta de la cámara con un gran estruendo hueco de aire desplazado. Pasó rápido, durante el tiroteo, me dijo Michael. No hubo forma de que la detuviera. Mi garganta ardía y la sentía en carne viva, pero grazné. Salió bien. Gracias. Siempre. Nicodemus se acercó a nosotros con una expresión totalmente neutral y observó a Michael. No debemos temer más interferencias de Tessa. Le llevará tiempo recuperarse. ¿Cómo has hecho eso?, exigió. Yo no lo hice, dijo Michael simplemente. Nicodemus y Deirdre intercambiaron una mirada inquieta. Escuchadme todos, dijo Michael en voz baja. Se giró y se interpuso entre ellos, ángeles caídos y monstruos y canallas y demonios mortales, y yo. Creéis que vuestro poder es lo que da forma al mundo en el que camináis. Pero eso es una ilusión.
Vuestras elecciones dan forma a vuestro mundo. Creéis que vuestro poder os protegerá de las consecuencias de esas elecciones. Pero os equivocáis. Vosotros creáis vuestras propias recompensas. Hay un juez. Hay justicia en este mundo. Y un día recibiréis lo que os habéis ganado. Elegid con cuidado. Su voz resonó de forma extraña en aquel espacio, las palabras no eran fuertes, pero resultaban absolutamente penetrantes, tocadas por algo más que mortal, con una conciencia más allá de la del simple espacio y tiempo. Era, en ese momento, un mensajero, y nadie que lo oyera hablar podría dudarlo. El silencio se instaló en la cámara, y nadie se movió ni habló. Nicodemus apartó la vista de Michael y dijo con calma: Dresden. ¿Eres capaz de abrir el camino? Respiré hondo para estabilizarme y busqué la llave de los grilletes. Se me había caído mientras me comían, asfixiaban y volvían loco simultáneamente. Demonios, tuve suerte de que no hubiera habido un choque anafiláctico de por medio. O, pensándolo bien, tal vez la suerte no tuvo nada que ver. Michael localizó la llave y la recogió. Extendí mi mano y él empezó a abrir los grilletes. ¿Qué ha significado eso? Le pregunté en un susurro. Tú lo has oído tan bien como yo, respondió, encogiéndose un poco de hombros. Supongo que no era un mensaje para nosotros. Miré lentamente a los demás mientras me quitaban los grilletes y pensé que tal vez sí lo había sido. Uriel, pensé. Bastardo astuto. Pero no me estabas diciendo nada que no sospechara ya. Los grilletes de espinas cayeron y el gélido poder del invierno volvió a inundarme. El dolor desapareció. La piel en carne viva y masticada dejó de ser nada. El agotamiento se desvaneció y respiré hondo y purificadoramente. Entonces invoqué mi voluntad, giré sobre mis talones, corté el aire con mi báculo y grité: Aparturum. Y con un estallido de mi voluntad y poder, y una súbita línea de luz roja sombría en el aire, desgarré una abertura hacia el inframundo. Capítulo 37. Las luces estallaron en lluvias de chispas, y hubo una explosión instantánea y atronadora detrás de nosotros. La puerta cerrada de la cámara resonó como una campana enorme. Aunque las gruesas paredes de acero de la bóveda eran impenetrables para la metralla de las minas antipersona, no quería ni pensar en cuánto metal acababa de rebotar en ellas y salido volando en todos los ángulos imaginables. Me pregunté si alguien acababa de morir como resultado. Hubo un gran sonido de trituración, como si alguna parte de la estructura del edificio se hubiera colapsado lentamente en algún lugar fuera de la cámara, y en el tenue resplandor rojo de la rasgadura en el tejido de la realidad, apenas podía distinguir los rostros a mi alrededor. Campanas del infierno, le dije a Michael. Binder. Sus prisioneros. Le ayudé a moverlos, dijo Michael de inmediato. Es en parte por lo que tardé tanto en llegar hasta ti. En cuanto supimos de las minas, sacamos a todo el mundo de ese pasillo y los llevamos de vuelta al primer piso. Donde solo volaban balas, dijo Greg con voz seca. Hice una mueca, pero no había habido otra opción. Marcone había colocado esas minas, no yo, y solo me quedaba esperar que el impacto inicial contra la bóveda hubiera robado a los proyectiles impulsados por explosivos la mayor parte de su fuerza. Mientras tanto, la cinta de luz con aspecto de tela rasgada en el aire de la cámara se había extendido. El camino al inframundo se abría ante nosotros, derramando luz roja en la habitación acorazada, y pude ver llamas escarlatas danzando al otro lado. El olor a azufre emanó del camino. Un momento después, hubo un viento súbito y caliente que expulsó aún más aroma y empujó mi cabello hacia atrás de mi frente. Mientras las llamas bailaban y se inclinaban con el viento, pude ver una forma oscura detrás de ellas. Un muro que se alzaba a unos 40 metros de nosotros, con una forma de arco clara debajo. El arco estaba lleno de un fuego brillante, tan denso que no podía ver nada más allá. Nicodemus se adelantó para situarse a mi lado, mirando hacia el inframundo. Sus ojos oscuros brillaban con reflejos escarlatas. La puerta de fuego, murmuró. Señorita Ascher, si es tan amable. Dijo Ana Ascher. Tragó saliva. Nadie dijo ni una palabra sobre que yo fuera la primera en entrar al inframundo. No estoy seguro de que nadie más pudiera sobrevivir ahí dentro más de un momento, dijo Nicodemus. Dresden. Entorné los ojos ante el infierno que rugía más allá del camino y dije. Es bastante difícil discutir con el fuego.
Por eso a los magos nos gusta usarlo como arma. Un calor tan intenso, podría mantenerlo alejado de mí quizá 10 o 20 segundos, siempre que me dejaras echarme una siesta y comer algo antes de pedirme que me encargara de la siguiente puerta. Observé más de cerca. Mira ahí, en el arco. En la pared derecha, a 1,5 metros de altura. Anna Ascher se detuvo junto a mí y miró a través del camino. ¿Eso es una palanca? Eso parece, dije. Cruzar, tirar de la palanca. Parece bastante simple. Un poco demasiado simple, dijo ella, y comenzó a quitarse sus propios grilletes de espinas. Seguro, dije. Si eres inmune al fuego, es pan comido. Solté el aire. Yo puedo hacer ese sprint antes de que mis escudos fallen. Creo. Suponiendo que no tropiece ni me caiga sobre nada. No puedo ver cómo es el suelo. Maldita sea, dijo ella. No. No, supongo que aquí es donde me ganó mi parte. Miró fijamente al camino y dejó caer las 2 mochilas vacías que llevaba en un hombro. Luego respiró hondo y se despojó de su jersey negro con un movimiento fluido, revelando un sujetador deportivo negro debajo. Vaya, dijo Gray. Nada mal. Ella puso los ojos en blanco y le dedicó una mirada breve, luego me puso el jersey en las manos. Sujétame esto. Vale, dije. ¿Por qué? Sus botas y sus pantalones de fatiga fueron lo siguiente en caer. Michael se giró resueltamente hacia un lado y se puso a estudiar una sección vacía de la pared de la habitación acorazada. Porque mi ropa no sobreviviría a esto, y preferiría no pasar el resto del viaje sin nada de ropa. Yo sí, dijo Gray. Yo preferiría eso. Gray, dije. Estamos perdiendo el tiempo, dijo Nicodemus. Ascher me sostuvo la mirada por un segundo, algo bastante atrevido entre 2 practicantes, y sus mejillas se tiñeron de rosa antes de quitarse los calcetines y la ropa interior con movimientos rápidos y totalmente carentes de artificio. Me entregó el resto de su ropa y dijo: no hagas nada raro con esto. Iba a barnizarlas para hacer un juego de comedor y servir una cena de 4 platos, dije, pero si te vas a poner así de melindrosa, supongo que simplemente te las guardaré. Ascher me miró de reojo. ¿Acabas de invitarme a cenar? Sentí que mis dientes se mostraban en una sonrisa. No hay nada que me guste más que una mujer con agallas. Te diré algo. Si ambos salimos de esta de una pieza, te enseñaré dónde comprar el mejor sándwich de carne de la ciudad, dije. Buena suerte. Me dedicó una sonrisa rápida y nerviosa y se giró hacia el camino. Se quedó mirándolo un par de segundos, se lamió los labios una vez, movió las manos en un par de gestos nerviosos, luego apretó la mandíbula y cruzó el camino, desnuda, hacia los fuegos del inframundo. Cierto es que nunca antes había visto a nadie con tal grado de precisión y poder en la piromancia, pero aún así, me estremecí cuando chocó contra el primer muro de llamas. El fuego surgió a su encuentro como si tuviera conciencia propia y estuviera ansioso por devorarla, y tuvo tanta suerte como una ola rompiendo en una orilla pedregosa. El fuego la envolvió y retrocedió, retorciéndose en ciclones en miniatura que azotaban su largo cabello oscuro de un lado a otro. El viento de la llama rugía y cambiaba, soplando con la fuerza suficiente para hacer que su equilibrio tambaleara. Ella extendió las manos a ambos lados, como alguien que camina sobre hielo resbaladizo, y avanzó lenta y cuidadosamente. Pude ver cómo el enfoque y la concentración mantenían su columna recta y tensa, y no le estaba mirando el trasero. No en un grado inapropiado. Me di cuenta de que Gray estaba a mi lado, observándole intensamente con una expresión ilegible. Él captó mi atención, aunque ninguno de los dos se miró directamente, salvo por la visión periférica. «Hay que amar a una mujer con agallas», dijo él. «Hablas demasiado», respondí. «¿Cómo está haciendo eso?», preguntó. «Conozco lo básico, pero nunca he visto nada parecido». «Está redirigiendo la energía», dije. ¿Ves cómo cuando las olas la golpean, rebotan de forma arremolinada? Él gruñó. Está tomando el calor y convirtiéndolo en energía cinética en cuanto llega a su aura. Es impresionante de narices. Hasta ahora, dijo Gray. ¿Pero por qué dices eso? Porque es difícil lidiar con tanto calor cuando estás sumergido en él, dije. No solo lo detiene en un punto.
Está lidiando con él desde todos los ángulos, y tiene que estar ejecutando el mismo encantamiento unas 12 veces a la vez para detenerlo todo, en capas sucesivas. Y eso es difícil. Te diré algo, dije. ¿Por qué no te pones a jugar al Simón, al Concentration, a las damas, al ajedrez, al solitario, al Monopoly, al Sudoku, al Clue, al Risk, al Axis and Allies, al póker y al Blackjack todo al mismo tiempo, mientras cuentas hasta 20.000 solo con números primos, apoyado en un solo pie y equilibrando una taza de café caliente en la cabeza? Y cuando puedas hacer eso, empezaremos por hacerte caminar a través de una pequeña fogata. Sé jugar al póker, dijo groseramente. Así que tiene agallas y es buena. Sí. Es una buena persona para tener en tu equipo. O una mala para tener en el otro equipo, añadí. Sus ojos se movieron hacia mí. Eran casi una presión física. ¿Qué quieres decir? Sacudí la cabeza y dije. No quiero decir nada. Se quedaron fijos en mí un segundo, luego se encogió de hombros y volvió a mirar a Nascher. ¿Quién no lo haría? Ella estaba casi llegando a la puerta cuando la salamandra hizo su movimiento. De entre la llama más espesa bajo el portal, surgió rugiendo algo que parecía un varano de comodo hecho de material de la superficie de una estrella. Se movía con la misma velocidad escurridiza de un lagarto, y Ascher apenas logró esquivarlo hacia un lado para evitar su primera embestida. La salamandra siseó su descontento con un rugido de alto horno, y la luz a su alrededor se volvió aún más brillante e intensa. La tormenta de fuego alrededor de Ascher se intensificó y ella retrocedió unos pasos, con el rostro tenso por la concentración. El fuego a su alrededor se arremolinó y se volvió más espeso, un huracán en miniatura girando lentamente a su alrededor, con su carne vulnerable como el ojo del huracán. La salamandra rugió de nuevo y fue a por ella. Maldita sea, dije. Michael se puso a mi lado y dijo. No tiene armas. ¿Puedes llegar hasta ella? Le pregunté a mi amigo. Michael sacudió la cabeza, con los ojos preocupados. No es una inocente en peligro. Ella eligió esto. Gray. No puedo ayudarla en eso, dijo Gray. No duraría más que tú. Me volví hacia Nicodemus y dije. Ayúdala. Él me miró una vez y asintió. Luego desenvainó la espada de su costado, entrecerró los ojos, dio 2 pasos fluidos y la lanzó. Las espadas no están hechas para eso. Dicho esto, los trozos de metal voladores con bordes largos y afilados y puntas puntiagudas son intrínsecamente peligrosos, y Nicodemus probablemente había pasado tardes muertas, cada pocas décadas, lanzando una espada solo por diversión. Después de 2000 años así, sabía exactamente lo que hacía. La hoja giratoria golpeó a la salamandra en el hocico, trazando una línea de fuego fundido en su carne de fragua y desprendiendo una lluvia de chispas escarlatas. Rugió de nuevo, con dolor sorprendido, y se tambaleó unos pasos hacia un lado, luego giró hacia el camino, azotando su cola. Una ráfaga de viento caliente y sulfuroso salió expulsada, haciendo que mi guardapolvos ondeara salvajemente y me saltaran las lágrimas. Michael levantó una mano para protegerse el rostro, con su capa blanca ondeando. La palanca. Grité. Vea por la palanca. No sé si Ascher me oyó o si simplemente llegó a la misma conclusión que yo. Cuando la salamandra se apartó de ella, corrió hacia el portal y la palanca que había en él. La salamandra la vio y giró, lanzando dentelladas a sus piernas, pero ella ya había pasado, rápida y ágil. Se lanzó sobre la palanca y tiró de ella hacia abajo, dejando escapar un grito de dolor al hacerlo. Hubo un enorme sonido de succión y un vasto chirrido metálico. De repente, las llamas de toda la habitación bajaron de color en el espectro y disminuyeron. Comprendí lo que pasaba de inmediato. Tanto fuego necesita una cantidad enorme de oxígeno para alimentarse, y la palanca de algún modo había reducido ese suministro. La carne de la salamandra pasó de amarillo blanco a un naranja profundo en segundos, y soltó otra ráfaga rugiente de calor por la boca. Luego se retiró, mucho más lento de lo que se había movido un momento antes, hacia un agujero bajo en una de las paredes del arco. Su fuego y su luz llenaron el túnel más allá del agujero por un momento y luego se desvanecieron, y al hacerlo, las llamas alrededor de la puerta de fuego se marchitaron y parpadearon hasta convertirse en jirones y restos. Todavía no.
Llamó Ascher con voz jadeante y tensa mientras Nicodemus daba un paso hacia el camino. Dejad que se enfríe un par de minutos. Esperé unos 45 segundos y luego murmuré un escudo esférico a la vida a mi alrededor, canalizándolo a través de mi báculo. Habría preferido mi antiguo brazalete de escudo, pero montar un taller de metalistería decente requiere tiempo y dinero, y yo no había tenido tiempo de reconstruir mucho de ninguna de las dos cosas. Ciertamente no al nivel que tenía en mi viejo laboratorio en mi apartamento. Los hechizos que había tallado en el nuevo báculo eran muy parecidos a los de mi antiguo brazalete, aunque menos eficientes y menos capaces de enfocar el poder con precisión, pero era mucho mejor de lo que habría logrado sin ningún foco, y fue suficiente para protegerme del daño mientras cruzaba el suelo que aún humeaba de calor. Pasar del mundo mortal al Never Never es a la vez más y menos dramático de lo que uno pensaría. No hay una sensación real, aparte de un leve hormigueo al cruzar el camino mismo, una especie de escalofrío prolongado por la piel. Pero cuando entré en el inframundo, supe que acababa de cruzar una distancia inimaginable. Mi cuerpo se sentía ligeramente más pesado, como si la gravedad misma fuera diferente a la de la Tierra. El aire era caliente y estaba contaminado con azufre y otros minerales. Se sentía totalmente ajeno en mi nariz y boca. El suelo a mi alrededor era todo piedra, cubierto de trozos protuberantes de lo que podría haber sido carbón aún incandescente, y pude ver los tocones derretidos de lo que debieron ser, en algún momento, estalagmitas, su piedra caliza ahora corriendo como cera de vela. Restos destrozados y medio fundidos de lo que debieron ser estalactitas caídas de un techo oculto en la oscuridad superior estaban esparcidos por mi campo de visión. Por supuesto. Estábamos en una cueva. Una caverna impensablemente enorme que se extendía fuera de la vista en la luz resplandeciente del camino detrás de nosotros y que estaba interrumpida por un muro de al menos 12 metros de altura con el arco incrustado frente a nosotros. Crucé el suelo rápidamente hasta el lado de Ascher. Mi escudo era bueno para detener el fuego, pero probablemente no era tan bueno como una sola de las capas que ella había mantenido alrededor de sí misma. Oye, dije. ¿Estás bien? Estaba sudando, dijo ella, con el rostro contraído por el dolor, y levantó las manos para mostrarme ampollas que burbujeaban en una línea a lo largo de sus palmas donde había agarrado la palanca. La palanca misma aún brillaba de rojo por el calor que no había perdido. Maldita sea. El sudor se convirtió en vapor y arruinó las últimas capas de protección. Acabas de agarrar metal al rojo vivo con tus manos desnudas y no tienes nada que mostrar más que ampollas, dije. Totalmente asombrosa. Una sonrisa luchó por abrirse paso en su expresión de dolor por un momento y dijo. Sí, realmente lo ha sido un poco, ¿verdad? ¿Era eso una salamandra? Casi seguro, dije. Son mucho más grandes que en los libros de Xant. No me lo digas, dije. Tal vez a nuestro cliente le dio algún tratamiento hormonal. Le ofrecí la ropa que llevaba acunada en mi brazo herido. Libre de barniz. Me las quitó con otra mueca de dolor y dijo. Gracias. Grace se acercó caminando tranquilamente por el suelo. Si la temperatura le molestaba, no lo demostraba. ¿Quieres que te ayude con eso? Ascher arqueó una ceja hacia él. ¿De ti? Creo que soy un poco más lista que eso. Solo dices eso porque crees que solo me interesas por tu cuerpo. Sí, obviamente. Totalmente injusto, dijo Greg con una sonrisa desarmante. También me interesa lo que decidas hacer con tu cuerpo. Añadió con voz más sobria. Vas a tener problemas con los cierres y botones con los dedos así. Lo sé. Ascher lo miró con los ojos entrecerrados. Me miró a mí con incertidumbre y luego le dijo a Gray. Probablemente cierto. Se vistió. Gray la ayudó, sin hacer nada inapropiado, y el resto del equipo se unió a nosotros un momento después. Tal vez debería haber dejado que tú te encargaras de esa, Dresden, dijo ella. Cambiarte por la cosa del hielo. Normalmente, cuando una bestia me ataca, uso fuego. Inútil aquí. Yo nunca habría pasado cuando aumentó el calor, dije. Pero si quieres encargarte de mi puerta por mí, estoy dispuesto. Tal vez lo haga, dijo Ascher con una sonrisa chulesca. Venid, dijo Nicodemus. Había recogido su espada.
Uno de sus filos estaba ennegrecido y visiblemente embotado, con el acero burbujeando como los bordes de una tortita cuando la plancha está demasiado caliente. Derrotar a la salamandra seguramente habrá advertido a alguien de nuestra presencia aquí. Cuanto menos tiempo perdamos, mejor. Y así, todos pasamos por la puerta de fuego, a través de un túnel de unos 9 metros, que me hizo preocuparme brevemente por las troneras de fuego, pero no apareció ninguna amenaza. Salimos del arco a otra amplia extensión de caverna pedregosa. Pero esta estaba cubierta de hielo. Las estalagmitas y estalactitas estaban intactas en esta puerta, y de hecho estaban distribuidas en un patrón sospechosamente regular, casi geométrico, a lo largo de un par de cientos de metros que se extendían entre nosotros y la siguiente puerta. Estaban cubiertas por una gruesa capa de hielo antiguo, que universalmente había bajado desde las estalactitas para encontrarse con las estalagmitas ascendentes, formando grandes columnas tan gruesas como yo de alto. El hielo brillaba bajo la luz que proyectaban los últimos restos humeantes de las llamas en la puerta de fuego, devolviendo espectros de colores relucientes. El suelo también estaba cubierto del mismo hielo brillante, empezando a unos 3 metros de la apertura de la puerta de fuego. El aire era seco y amargamente frío. Vi a Ascher soltar un breve aliento y detenerse de repente cuando le llegó. Me quedé mirando la catedral helada y resplandeciente entre nosotros y la puerta de hielo, y mis palmas empezaron a sudar un poco. Me lamí los labios y respiré hondo para estabilizarme mientras observaba el pasaje frente a nosotros. Michael se puso a mi lado y dijo: «No parece demasiado malo». «Ya», dije, lo cual me preocupa. «Dresden», dijo Nicodemus. «Ha llegado el momento de que redimas la palabra de Mab». «Frena tus caballos demoníacos», dije, molesto. Adelanté la mano un momento, cerrando los ojos a medias, extendiendo mis sentidos de mago. El aire era gélido, tan malo como cualquier cosa que encontrarás en el Polo Sur, pero eso no me molestaría mucho más que una fría tarde de octubre en casa. No sentí encantamientos, lo cual significaba poco aquí en el Never Never, donde el encantamiento podía ser tan fácilmente una parte de la propia estructura de la realidad y, por tanto, no más notable o fuera de lugar que la gravedad o el aire en el mundo mortal. Di varios pasos cautelosos hacia adelante y puse la punta de mi pie izquierdo sobre el borde del suelo de hielo. Y como si una máquina inmensa se hubiera puesto en marcha, un bloque de hielo del tamaño de una casa pequeña cayó desde arriba y se estrelló contra el suelo 1,5 metros frente a mí, manteniendo su forma cortada y sus bordes regulares. Tan pronto como se asentó, giró sobre sí mismo, se volcó sobre un costado y un segundo bloque del tamaño de una casa salió retumbando en horizontal, deslizándose por el suelo de hielo para chocar contra el primer bloque. Se separaron un instante, luego chocaron de nuevo y se hicieron añicos en docenas de bloques más pequeños que salieron girando por su cuenta, colocándose en posiciones, chocando unos contra otros con la velocidad y energía de accidentes de tráfico a alta velocidad, reorganizándose en pilas aleatorias y violentas cada pocos segundos, cada impacto resonando en el vasto espacio con enormes crujidos de trituración. Me quedé mirando el campo de hielolitos que rechinaban, machacaban y chocaban entre sí con consternación, y vi más de los enormes bloques originales deslizándose desde las sombras a los lados de la caverna y cayendo desde arriba. Docenas y docenas de ellos. En segundos, había miles de bloques crujiendo, moliendo y estrellándose unos contra otros en cada palmo del espacio entre la puerta de hielo y yo. El aire se llenó del sonido ensordecedor de los impactos, como si un glaciar hubiera cobrado vida y hubiera empezado a proferir amenazas. El más pequeño de los bloques, si me atrapaba entre ellos, habría aplastado la mitad de mi cuerpo hasta convertirlo en puré de tomate. «Dresden», dijo Ascher, y tragó saliva. He decidido que tal vez deberías encargarte tú de esta. Capítulo 38. Bloques de hielo gigantes, furiosos y aplastantes. Comprobado. Una deidad del mundo antiguo a punto de cabrearse soberanamente. Comprobado. Grupo de tipos malos desenfrenados con los que estaba a punto de perder gran parte de mi valor. Gran comprobado. Lo primero es lo primero. Me giré dándole la espalda a la puerta de hielo, apunté con mi báculo al lejano resplandor del camino que permanecía abierto detrás de nosotros, desaté mi voluntad y troní. Disperdorius.
La magia salió lanzada desde mi báculo, disruptiva y frenética, una lanza de luz verdosa envuelta en hélices en espiral de energía blanco-verde. El hechizo de dispersión chocó contra el camino y lo hizo pedazos, cerrando el pasaje entre el mundo mortal y el inframundo de forma tan concienzuda como la dinamita derriba un túnel. E instantáneamente, el inframundo se sumergió en una oscuridad total, rota únicamente por los pocos restos humeantes de la puerta de fuego, apenas visibles tenuemente al otro extremo del túnel. Oí varias inhalaciones bruscas antes de poder traer luz desde mi báculo y el amuleto del pentáculo de mi madre con un murmullo y un pequeño esfuerzo de voluntad. Luz verde y azul, respectivamente, iluminaron el área a mi alrededor y se extendieron a una distancia notable, reflejadas infinitamente por la puerta de hielo y sus miles de piezas móviles. La luz reveló los ojos duros y estrechos de Nicodemus. Dresden, espetó. Explíquese. Seguro, dije. Verás, según mis cálculos, después de que os pase por esta puerta, mi utilidad para vosotros será exactamente cero. Sería el momento ideal para que me clavarais un cuchillo en la espalda. Ese no era el plan, dijo Nicodemus. Sí, eres todo un Boy Scout, Nick, dije, lleno de las mejores intenciones. Pero, por amor al argumento, digamos que no lo fueras. Digamos que fueras un bastardo traicionero que disfrutaría viéndome muerto. Digamos que te diste cuenta de que aquí, en la porción más segura del inframundo, los dominios de un gran poder, no habría forma de que Mav observara directamente lo que haces. Digamos que tu plan desde el principio fue matarme y dejarme aquí en el inframundo, tal vez incluso intentar cargarme a mí con todo el muerto para no tener que preocuparte por el cliente más tarde. Podrías dejar que él se las viera con Matt mientras tú te sientas sobre tu culo malvado y te ríes hasta enfermar. Algo feo parpadeó en lo más profundo de los ojos de Nicodemus. No sabía si había acertado en cada pequeño detalle de su plan, pero estaba seguro de que andaba cerca. Tal vez aún puedas lograrlo, dije. Pero si lo haces, vas a tener que buscarte otro transporte. Si yo no llego al final de esto, no queda nadie para abrir el camino a casa, y todos nos quedamos aquí abajo. Su mandíbula se tensó, pero aparte de eso, su expresión no cambió. Cristo, Dresden, se quejó Gray. ¿Y si te matan intentando correr a través de esa cosa? ¿Cómo se supone que vamos a salir todos de aquí entonces? Era un punto que también me había preocupado a mí, pero había tenido pocas opciones con las que trabajar. Además, puestos a elegir entre una pista de obstáculos psicóticamente peligrosa y tritura huesos o tener a Nicodemus a mi espalda, sin nada que ganar manteniéndome vivo, sabía de sobra que era más probable que resultara en mi muerte. Y una vez que Nicodemus acabara conmigo, no había forma de que eligiera dejar vivos a mis amigos como testigos de su traición. Bueno, caramba, Goldman. Entonces supongo que parece que estaréis todos muy motivados para desearme genuinamente buena suerte y tener pensamientos positivos, dije. Me volví hacia el bulto borroso que era el Genoscoa. Empezando por ti, grandullón. Acércate. Necesito echar un vistazo mejor a esta cosa. Un gruñido subterráneo retumbó en el aire, audible incluso por encima del rechinar de la puerta de hielo. Oye, dije, extendiendo las manos. Pórtate así si quieres. No es como si esa actitud pudiera dejarnos a todos atrapados en el inframundo para siempre ni nada parecido. He oído que, no sé, unas 2 o 3 personas enteras han logrado salir de este lugar. En toda la historia. El Genoscoa onduló desde debajo de su velo y avanzó hacia mí. Estoy seguro de que solo fue mi imaginación, que sus pasos sacudían el suelo bajo mis pies mientras caminaba, y tuve un deseo repentino de huir con los brazos extendidos frente a mí y las piernas girando en un borrón circular. Pero en lugar de eso, me mantuve firme, miré al Genoscoa y saqué la mandíbula mientras se acercaba. Michael puso su mano en su espada y se colocó entre Ana Valmont y el resto del grupo, con expresión inquisitiva. Negué con la cabeza rápidamente. Si Michael desenvainaba a Morachius en serio contra este grupo, habría una lucha a muerte y eso sería todo. No me importaba la idea de pelear, pero quería un terreno mejor y mejores probabilidades si podía conseguirlas. Nick, dije, sin apartar la vista del Genoscoa, echa cuentas antes de que tu gorila haga una estupidez.
Vi a Nicodemus inclinar la cabeza hacia un lado, y Deirdre se deslizó de repente entre el Genoscua y yo, dándole la cara a él, con ambas palmas levantadas en un gesto de pacificación. Dijo ella con voz tranquila. El mago es insufrible, pero tiene razón. Todavía lo necesitamos. El Genoscua podría haber apartado a Deirdre de una patada como si fuera una lata de cerveza vacía, pero en su lugar frenó, mirándola con furia a ella y luego, con más intensidad, a mí. Niño arrogante, retumbó el Genoscua. Sus ojos fueron a la puerta de hielo y luego de vuelta hacia el camino ahora cerrado. Te crees muy listo. Creo que quiero llegar a casa vivo, dije, y si pensara que vosotros estaríais dispuestos a comportaros con algo cercano a la cordura durante 5 minutos, cosas como esta no serían necesarias. Cállate y juega la partida, y no vengas llorándome si no vas ganando. Levántame. Necesito ver todo el campo si puedo. Como si eso fuera a ayudar. Levantó un labio gomoso de sus colmillos y le dijo a Deirdre. Antes me pudro aquí abajo que ayudar a este durante 2 minutos. Luego dio media vuelta con su espalda ancha y peluda y se alejó. Deirdre se volvió hacia mí, con su cabello de cuchillas raspando y deslizándose contra sí mismo, y sacudió la cabeza con una expresión de leve asco. Has ganado el asalto, muchacho. No hace falta que hagas un baile de victoria también. Sigo necesitando que el grandullón me eche una mano, insistí. ¿Por qué? Exigió ella. Señalé con el pulgar hacia la puerta de hielo. Se mueven siguiendo un patrón. Si puedo ver todo el campo, si puedo rastrear el patrón, puedo encontrar una forma de pasar. Pero no puedo ver por encima de la primera fila de bloques. Así que necesito subir más alto. Deirdre me miró fijamente, con sus 2 juegos de ojos en los míos, y aparté la mirada de los suyos apresuradamente. Lo último que necesitaba en ese momento era encontrarme accidentalmente en una mirada de alma con un ángel caído o una asesina psicópata con siglos de actos oscuros a sus espaldas. Muy bien, dijo. Yo te levantaré. ¿Cómo? Pregunté. De repente, su cabello estalló en movimiento, golpeando el suelo de piedra de la caverna y provocando ráfagas de chispas donde el material acerado mordía profundamente la roca. Habría saltado hacia atrás si hacerlo no me hubiera puesto lo suficientemente lejos sobre el hielo como para que me aplastaran. Luego, más mechones de cuchillas se deslizaron hacia el suelo y se quedaron planos, uno al lado del otro, en varias capas. Era como mirar una baldosa hecha de hojas de afeitar. Ponte ahí, dijo Deirdre. Muchos mechones de su cabello seguían libres y moviéndose ligeramente. Yo te levantaré. Arqueé una ceja hacia ella. ¿Es broma? No. ¿Qué pasa si me dejas caer? Será como si cayera en una licuadora. Bueno, caramba, Dresden, dijo ella, imitando mi tono, entonces supongo que parece que estarás muy motivado para mantener el equilibrio y tener pensamientos positivos. Dijo Gray. Le fulminé con la mirada un segundo y luego dije. Vale, y subí al cabello de Deirdre, manteniendo las rodillas algo flexionadas. El cabello se movió y ella me levantó lentamente, mientras otros mechones de cuchillas de afeitar crujían y raspaban a mi alrededor. Había algo deliberado en el movimiento, como si le costara toda su concentración evitar cortarme en confeti, y decidí que cualquier comentario sobre las puntas abiertas y el uso de aceite de motosierra como acondicionador podía quedarse sin decir. A eso lo llamo yo diplomacia. Me subió los pies a unos 3 metros del suelo, lo cual era más que suficiente para que yo pudiera observar los 200 metros de distancia. Levanté mi báculo, murmuré una palabra y ordené que brotara más luz de él. El aire estaba lleno de gotas de agua y diminutas astillas de hielo allí donde los bloques chocaban entre sí, creando una bruma brillante sobre todo, pero pude rastrear el movimiento de los bloques lo suficientemente bien, y en el arco de delante pude ver otra palanca exactamente igual a la de la puerta de fuego. Parecía bastante simple. Pasar a través de las trituradoras. Llegar a la palanca. Escaneé el lugar en busca de algún tipo de hielo mangra, pero no vi nada. Nada que yo conociera sería capaz de sobrevivir a todo el maltrato que las trituradoras estaban repartiendo, pero eso no significaba que no hubiera algo que yo desconociera que pudiera manejarlo perfectamente.
Mi imaginación me obsequió prontamente con la imagen de un monstruo viscoso y amorfo que podía yacer plano en el suelo en perfecto camuflaje, ser aplastado entre las trituradoras sin trauma particular y que me derretiría la cara en el segundo en que me tocara. Luego mi imaginación me mostró a mí mismo sin piel, agitándome como una víctima en una película de terror, manchándolo todo de sangre durante unos 2 segundos. Luego imaginé a 2 de las trituradoras, convirtiéndome en una gelatina que podría ser consumida fácilmente por ósmosis. Mi imaginación necesita terapia. Cerré los ojos un segundo y descarté tales vuelos de fantasía. Eso no era lo que necesitaba ahora. Necesitaba encontrar el patrón en el movimiento entre la puerta y yo, para determinar el camino que podía tomar para entrar. Volví a abrir los ojos y observé. Me llevó varios minutos ver dónde empezaba. El movimiento de los bloques más cercanos empezaba a repetirse después de unos 75 segundos. La siguiente fila tenía un patrón similar, aunque ocurría en un ciclo separado. Al igual que la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Me quedé allí observando los patrones durante unos buenos 15 minutos, rastreándolos, concentrado, manteniendo el seguimiento de cada movimiento separado en mi cabeza, de la misma forma que tenías que hacer con los hechizos más complejos, y me di cuenta de que podía simplificar el modelo para cada fila como un engranaje con un diente roto. Mientras entrara en la fila en el pulso en el que el diente roto estuviera alineado conmigo, podría pasar sin problemas. Así que solo era cuestión de cronometrar mi carrera para que las aberturas se alinearan para mí. Teóricamente. Observé durante otros 10 minutos, hasta que estuve bastante seguro de que lo tenía y pude ver los patrones alineándose para darme mi cadena de aperturas. ¿Harry?, preguntó Michael, finalmente. Levanté la mano para silenciarlo, moviéndola ligeramente para ayudarme a mantener el rastro, siguiendo el patrón. El camino se iba a abrir ahora. Salté al suelo y empecé a correr. Llevaba 5 zancadas sobre el hielo, y ya había pasado por la abertura de la primera fila de trituradoras, cuando me di cuenta de que tal vez había contado mal, y que si lo había hecho, no tendría ninguna abertura en la penúltima fila. No había remedio. La abertura detrás de mí ya se había ido. Tendría que ajustar sobre la marcha. Seguí avanzando, lanzándome adelante a través de un par de trituradoras del tamaño de casas antes de que pudieran chocar conmigo en medio. Me desvié en diagonal durante un par de filas, y el aire se volvía más y más frío a medida que avanzaba. Podía estar en el corazón de una caverna de hielo en lo profundo de un glaciar, desnudo y mojado de la ducha, y no temblar, pero este frío estaba empezando a afectarme. Mi aliento se convirtió en un gran penacho, visible en el aire, y las astillas de hielo flotantes se acumularon en mis pestañas, haciéndome temer que si parpadeaba, podrían quedarse congeladas juntas. Continué, saltando sobre un único bloque más pequeño como un ballista, y el frío se hacía más y más profundo, y aunque el caballero de invierno no tenía nada que temer de resbalar en hielo simple, el aguanieve fino y polvoriento que cubría el suelo de la caverna por todos los impactos de las trituradoras no facilitaba las cosas, ni siquiera para mí. Unos 160 metros, y las cosas fueron relativamente bien. Entonces descubrí que, efectivamente, había contado mal. Corrí hacia el lugar donde debería haber estado la abertura en la fila de trituradoras que giraban y chocaban aleatoriamente, y me di cuenta un paso antes de llegar de que no iba a aparecer. Así que apunté mi báculo hacia el bloque de aspecto más maltratado frente a mí, concentré mi voluntad y grité: «Forzaré». Una fuerza invisible chocó contra el bloque, enviándolo a girar salvajemente lejos de mí. El bloque contra el que estaba a punto de chocar salió girando tras él, como si ambos se atrajeran por gravedad mutua. Seguí su estela mientras chocaban contra un par de bloques de la siguiente fila, y el hielo se hizo añicos en una nube de niebla y astillas voladoras. Algo me golpeó en el estómago y otra cosa en la mano. Una sección de un bloque vino cayendo salvajemente hacia mí, y salté en un clavado con voltereta que me elevó casi 2 metros del suelo de la caverna, gritando: «Parkour». Entonces pasé las trituradoras y llegué al refugio del arco. El frío allí era algo vivo, algo que me dobló bruscamente, con mi cuerpo empezando a estremecerse y hormiguear. Me costó todo lo que tenía levantar un brazo, asegurar el agarre en la palanca con mis dedos desnudos y tirar de ella con firmeza hacia abajo.
Hubo un fuerte sonido de trituración, como si engranajes antiguos e incrustados de hielo empezaran a girar juntos, y un enorme sonido de golpe seco que me recordó a explosivos estallando a una distancia segura. El frío horrible se desvaneció casi de inmediato a algo meramente antártico, y caí sobre una rodilla y miré hacia atrás por donde había venido. Los bloques habían cesado su movimiento, simplemente cayendo al suelo donde quiera que se estuvieran moviendo, girando o chocando. Había pasado. Me puse en pie y agité mi báculo aún encendido de izquierda a derecha en un movimiento amplio. Luego me detuve para hacer balance de mí mismo. Mi camisa estaba ensangrentada y también mi mano derecha. Me levanté la camisa para examinar mi abdomen y encontré una pequeña herida allí. Me llevó un minuto, pero pude rodear con los dedos el extremo de una astilla de hielo del tamaño y forma aproximados de un clavo pequeño, y la extraje en un pequeño chorro de sangre roja humeante. Feo, pero no había atravesado todo el músculo y no podría haber perforado mi pared abdominal. No era peligroso. Revisé mi mano derecha. Una astilla similar me había atravesado, pero era más pequeña y el calor de mi sangre evidentemente la había derretido. No estaba mal. Había perdido un par de capas de piel por el metal congelado de la palanca de desactivación de la puerta. Eso era todo. Pero, hombre, me alegré de no tener un espejo donde mirarme ahora mismo. Para cuando el resto del equipo llegó hasta mí, el aire era simplemente invernal, y yo estaba de pie otra vez, y había usado un pequeño hechizo de fuego para chamuscar la sangre que había en la pequeña astilla de hielo, junto con la astilla misma. Michael se me acercó con los ojos muy abiertos y dijo: «Dios mío del cielo, Harry. Eso ha sido asombroso. Nunca te he visto moverte tan rápido». «Sí», dije. «No hay muchas ventajas en ser el caballero de invierno, pero esa es una de ellas». «¿Has gritado parkour?», preguntó Michael. «Bueno, claro», dije. Eso fue algo parecido al parkour. Michael luchó por contener una sonrisa. «Harry», dijo, «estoy casi seguro de que uno no grita parkour. Creo que se supone que uno simplemente hace parkour». «¿Acaso critico yo tus gritos de guerra en latín?» «No, ni una sola vez». «Es verdad», dijo Michael seriamente. Asintió hacia mi vientre. «¿Estás bien?» «Herida superficial», dije. «Me echaré un poco de Bactine cuando volvamos. O dejaré que Charity saque su botella de yodo». «A ella le gustaría eso», dijo Michael, asintiendo. «Ugh», dijo Ascher, entrando bajo el arco, con los brazos cruzados contra su estómago. «Odio el frío». «Lleva ropa más holgada», sugirió Valmont con una voz tan seca que desafiaba a cualquiera que la escuchara a encontrar algún sarcasmo. «Buenos movimientos, Dresden». «Gracias», dije. «Tengo una audición para la secuela de Frogger dentro de una semana». Nicodemus, Gray, el Genosqua y Deirdre entraron juntos en el arco un momento después. Lo cual no fue ni un poquito sospechoso. Michael se volvió hacia mí con una expresión inquisitiva en el rostro y había empezado a formular una pregunta cuando el Genosqua arremetió, cargando hacia mí con una velocidad feroz, y simplemente me agarró por el torso, con sus pulgares presionando contra mi pecho, sus manos envolviendo mis brazos y sujetándolos contra mis costados. Michael soltó una maldición y fue a por su espada, pero Gray de repente tenía a Valmont agarrada por el pelo, con la cabeza echada hacia atrás. Unos dedos que terminaban en garras de águila perforaron su garganta delicadamente, haciendo brotar perlas de sangre, y dijo: «Tranquilo, señor caballero. No queremos derramamiento de sangre innecesario». El Genosqua se inclinó para mirarme con furia y retumbó: «Por favor. Resiste. Me encantaría un poco de derramamiento de sangre innecesario». «Nicodemus», dijo Ascher, con voz aguda. «¿Qué significa esto?» Nicodemus caminó hasta el arco del brazo de Deirdre. «Porque hemos llegado a la puerta de sangre, niños», dijo. Sacó la daga beduina de su cinturón y su hoja de damasco brilló bajo la luz de mi báculo y amuleto. «Ha llegado el momento de que uno de vosotros muera». Capítulo 39. La espada de Michael salió de su vaina con un siseo, y el fuego blanco plateado de Amoraxius llenó el arco. No dijo nada. No lo necesitaba. Agarró la espada con ambas manos y se situó en una posición de guardia relajada pero lista. Deirdre y Nicodemus se separaron inmediatamente, obligando a Michael a dividir su atención entre ambos.
Ella se agachó en una postura de combate, mientras Nicodemus entrecerraba los ojos y se quedaba muy quieto. Grey observaba a Michael impasible, mientras que en su agarre, Ana Valmont palidecía por completo y se mantenía inmóvil. Sentí que los dedos del Genoscoa, gruesos como salchichas, se apretaban dolorosamente. Vamos, vamos, señor caballero, dijo Nicodemus, con una voz que era casi un gruñido. No hay necesidad de que esto degenere en un caos general, ¿verdad? No permitiré que les hagas daño, dijo Michael. Baja la espada, dijo Nicodemus. O le ordenaré a Grey que mate a Valmont. Si haces eso, dijo Michael con calma, Dresden y yo lucharemos hasta la muerte. Sentí que mis ojos se agrandaban un poco, y puede que mi voz no fuera tan profunda y firme como de costumbre, pero logré decir. Exacto. Lucharemos contra vosotros. No entre nosotros. Por si no había quedado claro. ¿Qué tan segura está tu victoria? Le preguntó Michael a Nicodemus. ¿Cuántas veces ha frustrado Amorachius tus planes a lo largo de los siglos? Nunca me has vencido, caballero, dijo Nicodemus. Dios Todopoderoso como mi testigo, y según él me otorgue su gracia, dijo Michael, si dañas a esa mujer, te derribaré. Eso, dije. Yo también. Nicodemus me lanzó una mirada impaciente y volvió su atención a Michael. Deberías haberte quedado en tu casita, tranquilamente retirado, dijo. Allí no importabas. Ya no me preocupaba por ti. Si empiezas una pelea aquí, nunca volverás a ver a tu familia. Michael sonrió levemente. Ahí es donde te equivocas. Con la bendición de Dios, pasarán muchos años. Pero volveré a verlos. Piensa dónde estás, señor caballero, dijo Nicodemus, con los labios curvados en una sonrisa burlona. El inframundo es una prisión para las almas. ¿Crees que la tuya es tan grande como para escapar de ella? Yo no soy grande, dijo Michael en voz baja. Pero Dios lo es. La sonrisa de Nicodemus era como algo que verías en un tiburón. Una de las grandes decepciones al matar a un caballero es saber que él o ella no sufre como resultado. Pero estás en el inframundo, cristiano. Aquí, creo, tu eternidad será algo enteramente distinto a lo que se te ha prometido. Por un lado tengo tu palabra, dijo Michael. Por otro, tengo la de mi padre. Creo que sé qué voz debo escuchar. Esta es la tierra de la muerte, dijo Nicodemus. La muerte debe ser parte de la ofrenda para dejarnos entrar. Has estado tan ansioso por entregar tu vida, señor caballero. Quizás lo hagas de nuevo, en lugar de obligarme a matar a otro. Los ojos de Michael se entrecerraron. No lo creo, dijo. Ninguna fuerza te obliga excepto tu propia ambición, Nicodemus. Podrías elegir dar media vuelta, y no permitiré que destruyas una vida para servir a tus propósitos. Incluso si al hacerlo me obligas a denunciar a Dresden y a su amante. Preguntó Nicodemus. ¿Conoces las consecuencias de eso, si Mab se viera avergonzada por su fracaso al cumplir su palabra, y tú estás aquí bajo la de él? Si detienes esta misión, Dresden habrá roto la palabra de Mab. Me imagino que su muerte será terrible. Michael se quedó en silencio durante un momento bastante espantoso. Michael, no, dije. Ya cargas con suficiente peso. Eso hizo que me mirara, con los ojos turbados. Ya estábamos pisando un terreno moral bastante inestable, y solo se estaba volviendo más fangoso a medida que avanzábamos. Dar la vida por un amigo era prácticamente la definición de un acto desinteresado, pero hacerlo para que un monstruo pudiera poner sus manos sobre un arma sobrenatural de tremendo poder lo ponía en un contexto enteramente diferente, y nada favorecedor. Especialmente para un hombre que llevaba la gracia de un arcángel como si fuera porcelana de valor incalculable. Esperad, dijo Ana Ascher, dando un paso adelante con las manos parcialmente levantadas. Gente, esperad. Este no es el momento de volverse unos contra otros. Estamos cerca. Tu preciosa copa, Nicodemus. 20 millones para cada uno de los demás. Si dejáis que esto explote ahora mismo, ninguno de nosotros saca nada excepto quedarse atrapado aquí abajo. Y de algún modo no creo que nuestro cliente sea un anfitrión amable y generoso, dado lo que hemos venido a hacer aquí. Los ojos de Nicodemus pasaron de Ascher a Michael. Miró fijamente al caballero durante un largo momento y luego dijo.
Deirdre. Conferencia. Miró por encima del hombro a Grey y al Genoscoa. Si empiezan a resistirse, matadlos. Dio un paso atrás alejándose de Michael y se giró, caminando tranquilamente hacia el otro extremo del arco. Deirdre fue con él. Asher soltó el aire en un siseo explosivo. ¿Qué os pasa a vosotros, los tipos religiosos? ¿Un nombre como Ana Asher y no eres judía? Pregunté. Ella resopló. Eso es diferente. Gruñí, siguiendo los movimientos de Nicodemus y Deirdre. Fueron hasta el final del túnel, donde había otro tramo de caverna abierta y un muro de piedra final. Había la impresión de un arco tallado en la piedra, pero ninguna puerta real allí. Las sombras colgaban pesadas sobre él. Nicodemus y su hija se detuvieron a 1,5 metros del muro de piedra y empezaron a hablar en voz baja. Podía sentir al Genoscoa prácticamente temblando con el deseo de ejercer la violencia. Sabía que si mostraba cualquier signo de resistencia física, empezaría conmigo. Tal vez no me mataría, no sin tener otra forma de volver a casa, pero estaría encantado de romperme algunas costillas, arrancarme un par de dedos o quizás sacarme un ojo. Si las cosas se ponían lo suficientemente desesperadas, ese podría ser un precio que tendría que pagar, pero por el momento tenía más sentido quedarse quieto y mantener los ojos abiertos. Grey, dije, pensaba que eras un profesional. Lo soy, dijo Grey con calma. Sabías que algo así iba a pasar, mago. Sus dedos se flexionaron suavemente sobre la garganta de Valmont, a modo de demostración. ¿Realmente quieres que todo se desmorone ahora mismo? Lo pensé seriamente durante 1 minuto. Todavía no. Mira, lo que hice, lo hice como seguro, dije, pero él está hablando de matar a uno de nosotros. Espera 1 minuto. Si Nicodemus hubiera elegido este momento para volverse contra nosotros, contra toda lógica, ¿por qué demonios se estaba molestando en negociar nada? No había tenido mucho sentido actuar contra mí en primer lugar, especialmente porque me necesitaría para asegurar su vida. Tenía aún menos sentido empezar y luego dudar. Lo conocía lo suficiente como para saber que no era alguien que vacilara. Si Nicodemus decidía que alguien debía morir, lo mataba y pasaba a la siguiente tarea de su lista. Tramaba algo. Tenía que ser así. ¿Pero qué? Nicodemus era un mentiroso de pies a cabeza. Esto era teatro. Tenía que serlo. Y me di cuenta de su plan en un destello de intuición. No había hecho que Grey y el Genoscoa nos agarraran porque estuviera a punto de traicionarnos y matarnos. Lo había hecho para obligar a Michael a quedarse cerca de nosotros si quería intervenir, en lugar de intervenir en otro lugar. Deirdre y Nicodemus estaban muy juntos, con la mano de él sobre el brazo de ella. Vi a la joven con forma de demonio mirarle a los ojos, con una expresión frágil e incierta, y concentré mis pensamientos exclusivamente en mi oído, escuchando con todas mis fuerzas. Desearía que hubiera otra forma, estaba diciendo Nicodemus en voz baja. Pero eres la única en quien puedo confiar. Lo sé, padre, dijo Deirdre. Está bien. Estarás a salvo del enemigo aquí. Deirdre levantó la barbilla y sus ojos estaban húmedos. He elegido mi camino. No me arrepiento de nada. Nicodemus se inclinó y besó la frente de su hija. Estoy tan orgulloso de ti. Una lágrima rodó por la mejilla de Deirdre mientras sonreía, y la forma de demonio se desvaneció, hasta que quedó una chica delgada como una hoja, mirándole. Te quiero, padre. La voz ronca de Nicodemus se quebró un poco. Lo sé, dijo muy suavemente. Y ese es el problema. Y asestó el golpe con la daga curva beduina. Fue una estocada en ángulo, por debajo del esternón y directamente al corazón. Deirdre nunca rompió el contacto visual con él, y nunca movió un músculo. La hoja se hundió hasta la empuñadura, y la única reacción que tuvo fue una ligera exhalación. Luego se movió, inclinándose más hacia Nicodemus, y besó su boca. Entonces sus piernas flaquearon y se hundió lentamente. Nicodemus bajó con ella, de rodillas, y la sostuvo con dulzura, con la empuñadura enjollada de la daga destacando bruscamente en su cuerpo. Madre de Dios, susurró Michael. Él acaba de... Nicodemus la sostuvo durante quizás 2 minutos, sin moverse. Luego, con mucho cuidado, depositó el cuerpo en el suelo de la caverna. Extrajo el cuchillo con el mismo cuidado.
Metió 2 dedos en la herida, tanteó un momento y luego extrajo algo pequeño, cubierto de sangre y reluciente. Una moneda de plata. Limpió la sangre de su hija de la moneda y de la daga con un pañuelo. Se guardó la moneda, enfundó el cuchillo y se levantó, con calma, para caminar de vuelta hacia el resto de nosotros. Su rostro estaba tan inexpresivo como el suelo de piedra bajo sus pies. Todo el mundo le miraba en estado de shock. Incluso Gray parecía sorprendido. «Madre de Dios, hombre», susurró Michael. «¿Qué has hecho?» Nicodemus miró a Michael con ojos firmes y habló con desprecio tranquilo. «Pensabas que eras el único en el mundo dispuesto a morir por lo que cree, señor caballero. Pero tú», Michael parecía estar a punto de llorar él mismo. «Ella simplemente te dejó hacerlo. Era tu hija. ¿Acaso tu propio y precioso Dios no pidió lo mismo a Abraham? ¿No permitió a Lucifer destruir a los hijos de Job? Yo, al menos, tengo una razón para ello». Hizo un gesto cortante a Gray y al Genoscua y dijo: «Soltadlos». Gray soltó a Valmont de inmediato. El Genoscua me soltó solo a regañadientes, y me dio un pequeño empujón al hacer lo que casi me tira al suelo. Michael abría y cerraba la boca. «Podría haber hablado con ella», dijo. «Si él te hubiera dado la oportunidad», dije. Ese era el sentido de todo el drama de los rehenes. Asegurarse de que estuvieras concentrado en otra parte. Nicodemus me miró fríamente. Le preocupaba que pudieras decir algo, Michael. Que en los momentos antes de saber que iba a morir, la fe de Deirdre pudiera haber flaqueado. Particularmente si alguien como tú estaba allí para ofrecerle una alternativa. Nicodemus inclinó la cabeza hacia mí, muy levemente. Luego dijo: «Nunca me has vencido, señor caballero. Y nunca lo harás». «Estás loco», dijo Michael en voz baja, con tristeza. Nicodemus había empezado a alejarse, pero se detuvo. «Quizás», dijo con la mirada distante. «O quizás soy el único que no lo está». Ana Valmont se movió a mi lado y dijo en voz baja: «Mira». Miré. El cadáver de Deirdre se agitó. No, eso no era correcto. Había movimiento en el cadáver, pero el cuerpo no se movía. En su lugar, un tenue resplandor plateado parecía empezar a irradiar de él. Luego hubo movimiento, y el resplandor se coaguló en una forma humanoide que, tras un momento, se definió como una sombra plateada translúcida con la forma de Deirdre. Se incorporó del cadáver, separándose de él, y se puso de pie. Se giró y se detuvo, mirando con el ceño fruncido el cuerpo, y luego levantó su propia mano y se quedó mirándola. Detrás de ella, el mismo resplandor plateado que había rodeado el cuerpo empezó a impregnar la imagen de piedra sólida de un arco tallado en la siguiente pared. Se extendió hasta los bordes del tallado, donde apareció una palanca plateada translúcida, en el mismo lugar donde había estado la palanca en las 2 puertas anteriores. La sombra de Deirdre se giró para mirar a su padre. Sonrió, con tristeza. Luego se giró y flotó hacia la palanca. Envolvió sus manos fantasmales alrededor de ella y tiró de ella lentamente hacia abajo. La luz en la piedra se intensificó, volviéndose más y más brillante, hasta que hubo un destello y desapareció, llevándose consigo la sombra de Deirdre y la piedra por igual, dejando un arco abierto en su lugar. La luz brotó del arco. Luz dorada. «Damas y caballeros», dijo Nicodemus con voz calmada, «lo hemos logrado».